Hola, ¿qué tal? Soy Pedro. En este vídeo os voy a explicar cómo asignar automáticamente fechas en los subelementos. Este caso de uso es bastante interesante cuando, por ejemplo, queremos crear tareas recurrentes que se crean cada día y queremos asignar la fecha de hoy a la tarea para que la persona que tiene que trabajar en ella vea que hoy es la fecha límite, digamos. Os voy a enseñar un caso de uso, cómo se haría. Por ejemplo, vamos a utilizar este formulario para crear una tarea diaria. Entonces, aquí yo ya tengo unas automatizaciones que lo que van a hacer es crear dos subelementos y asignar, como veis, para cada fecha se va a asignar la fecha de hoy. Aquí os voy a enseñar cómo crear estas automatizaciones para que se asigne automáticamente la fecha de hoy, aunque también podríamos asignar la fecha de mañana, etcétera. Por ejemplo, un caso de uso sería crear las tareas diarias el día anterior y asignarles la fecha de mañana. Así estarían disponibles con anterioridad. Bueno, os voy a enseñar cómo crear esta automatización. Necesitamos tres automatizaciones. La primera sería crear subelementos. Para ello lo que vamos a hacer es que cuando se cree un elemento que tenga una categoría, vamos a crear varios subelementos. Estos subelementos van a tener una columna que yo he llamado más 0 días, que va a ser la que lance la siguiente automatización. La siguiente automatización va a ser una automatización del tipo esta de aquí. Lo que queremos es que cuando un estado cambie, cambiar otro estado. Os voy a enseñar cuál es. La podéis encontrar aquí en cambio de estado y la automatización es esta de aquí. Cuando un estado cambie, entonces lo que queremos es que cuando este estado cambie a más 0 días, esto puede pasar, se lanza automáticamente en Monday, es decir, cuando se crea el elemento considera que el estado se ha cambiado y lo que queremos hacer es que queremos asignar otro estado. Lo que vamos a hacer con este segundo paso es asignar la fecha de hoy. Bueno, la agregaríamos al tablero, como ya la tengo no la necesitamos, y el siguiente paso sería crear esta automatización, que lo que queremos es que cuando la segunda fecha, el segundo estado cambie a más 0, ahí entonces vamos a asignarle el día de hoy. ¿Vale? Simplemente os lo enseño también cómo crearlo. Aquí simplemente lo que queremos es que cuando un estado cambie, asignar una fecha. Este estado sería el segundo estado, el que yo he llamado auto. Cuando cambie a 0, asignaremos la fecha de hoy. Por ejemplo, si quisiéramos asignar la fecha de mañana, lo que haríamos sería utilizar un estado diferente y aquí lo que haríamos sería añadir otra condición que sería la de mover la fecha un día. Entonces aquí lo que haríamos sería primero asignar la fecha de hoy y al mismo momento trasladarla un día. ¿Vale? Esto es cuando queramos asignar fechas en el futuro. Pues una vez ya tengamos estas dos automatizaciones, cada vez que se cree un subelemento, primero se van a asignar estas fechas y luego se va a asignar este segundo estado que asignará la fecha que queramos. Entonces espero que os haya ayudado a crear automatizaciones asignando fecha en los subelementos. Veréis que es muy útil cuando queráis crear tareas recurrentes utilizando subelementos o casos similares. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.